Imagínate, regresas a casa después de un largo día, abres la puerta y escuchas voces. Tu esposo Rafael y su madre María susurran en la sala. Te quedas inmóvil porque escuchas tu nombre. Sofía. Si ella se entera de que estoy sin trabajo y he perdido todo el dinero en el casino, perderemos esta casa, dice él. Tranquilo, responde María. Encontraré la manera de mantenerla a raya hasta que ideemos cómo solucionarlo. El corazón se acelera, las piernas flaquean. No es solo una conversación. Es una traición que pone tu vida patas arriba. Me llamo Sofía. Tengo 39 años y acabo de descubrir que la persona con la que compartí mi vida me ha mentido durante años. Rafael y yo nos casamos hace 4 años y todo comenzó como una hermosa historia. Nos conocimos en el trabajo. Ambos trabajábamos en la misma empresa en Madrid. Yo era gerente, él diseñador. En ese entonces no éramos cercanos, solo compañeros que a veces coincidían junto a la máquina de café. Pero todo cambió cuando un día se acercó a mí con una sonrisa y dijo: «He renunciado. Quiero dibujar cómics, seguir mi sueño». Sus ojos brillaban y yo sonreí sin darme cuenta. «Enséñame tu trabajo algún día», dije, sin imaginar que eso sería el inicio de algo más grande. Rafael dejó la empresa y realmente comenzó su negocio, o al menos eso decía. Mientras tanto, yo seguía trabajando, construyendo mi carrera. Nos volvimos a encontrar un par de años después, por casualidad, en un café. Yo tenía 35 años y ya pensaba en formar una familia. ¿Nos casamos?, soltó de repente, y yo, sin saber por qué, dije, sí. Fue impulsivo, pero la inquietud desapareció rápidamente. Rafael parecía perfecto, me apoyaba, se hacía cargo de las tareas del hogar cuando yo trabajaba hasta tarde. Éramos un equipo, o al menos eso creía. Todo iba bien, mi carrera prosperaba, incluso empecé a soñar con convertir mi trabajo en cómics o animación, una idea que Rafael apoyaba. Pero luego quise algo más. ¿Qué te parece tener nuestra propia casa?, le pregunté un día. Él asintió. Es una gran idea. Empezamos a ahorrar, a planear. Un par de años después, le propuse: ¿y si compramos un condominio grande? Para vivir con tu madre también. Rafael dudó, pero aceptó. Su padre había fallecido 2 años antes y María se había quedado sola. Veía cómo él se preocupaba por ella y pensé que era lo correcto. Durante 15 años ahorré dinero. Trabajé sin descanso para comprar una vivienda espaciosa en Barcelona. Finalmente encontramos la opción ideal: un lujoso condominio en un rascacielos. Le mostré el folleto a Rafael y sus ojos brillaron como los de un niño. «Mamá estará encantada», dijo. Firmamos el contrato un mes después. Yo estaba segura de que era el comienzo de un nuevo capítulo. Rafael, María y yo bajo el mismo techo. Pero me equivoqué. Los primeros meses todo estaba bien. María parecía agradecida. «Gracias, Sofía. Este lugar es increíble». Yo le resté importancia. No es nada. Es lo natural. Pero después algo cambió. 3 meses más tarde comenzó a comportarse de otra manera. «¿Podrías limpiar mi habitación?». «Me duele la espalda», me pidió un día. Suspiré. «María, ahora estoy trabajando». Y entonces soltó. «Trabaja cuanto quieras. Quédate en tu habitación mientras Rafael se encarga de la casa». Su tono me cortó como un cuchillo. Miré a Rafael, pero él guardó silencio. «Hazlo ahora», añadió en voz baja. Obedecí para evitar una discusión, pero por dentro todo hervía. Limpiar no sirvió de nada. María se fue a la sala sin siquiera dar las gracias. «¿No podías hacerlo más rápido?», soltó después. Apreté los dientes, pero no respondí. Rafael intentó calmar la situación. «Hablaré con ella». Al día siguiente, ella se mostró más amable y pensé que la tormenta había pasado. ¡Qué equivocada estaba! Una semana después, regresé a casa y vi unos zapatos desconocidos en la entrada. Se oían voces en la sala. «¿Dónde está Sofía?». En una reunión. Era Carmen, la hermana de Rafael. «Ser artista a su edad es genial», dijo ella. Y entonces María añadió: «Sí, es más divertido confundirla cuando está relajada». Rafael se rió. «Si no puede trabajar, será un problema. Sofía es quien trae el dinero». Me quedé helada. Mi esposo y su madre hablaban de cómo manipularme. No era solo una conversación, era un plan. Y entendí que todo lo que había construido se estaba derrumbando. Después de escuchar la conversación de Rafael y María, mi mundo se vino abajo.
Mi esposo sin trabajo y perdiendo nuestro dinero en el casino. Y su madre tramando cómo mantenerme bajo control. Me quedé en la puerta, con el corazón latiendo como un tambor. Carmen, la hermana de Rafael, seguía charlando con ellos, sin sospechar que yo estaba cerca. «Rafael, qué bien que te hicieras artista», dijo alegremente. María resopló. «Sí, pero lo más importante es que Sofía no deje de trabajar. Sin su dinero estamos acabados». Rafael asintió. «Exacto. Mientras ella esté ocupada, estamos a salvo». Irrumpí en la sala. Los tres se quedaron inmóviles. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Rafael palideció. María torció los labios y Carmen se sorprendió. «¿Sofía? ¿Ya estás en casa?» «Sí», respondí, y he escuchado suficiente». Rafael murmuró. «No es lo que piensas», pero lo interrumpí. «No mientas. Estás sin trabajo, ¿verdad? ¿Y dónde está el dinero?» Bajó la cabeza y María se levantó. «No te atrevas a culparlo. Él hace lo que puede». Casi me reí por su descaro. ¿Hace lo que puede? ¿En el casino? Carmen parecía confundida. ¿De qué están hablando? La discusión se alargó. Rafael confesó que su negocio había quebrado hacía un par de años. «La empresa se fue a la bancarrota», murmuró. «No quería preocuparte». «¿No preocuparme?», grité. «Viviste de mi dinero y callaste». María bufó. «¿Y qué tiene de malo? Tú ganas bien». La miré fijamente. «¿Y tú qué hacías aparte de quejarte y dar órdenes?». Carmen susurró. «Creo que mejor me voy». Salió con una mirada de lástima hacia mí. Creo que entendió lo que pasaba ahí. Después de ese día, todo empeoró. María empezó a criticarme aún más. ¿Quién preparó esta porquería? Se quejaba en la cena. Yo respondí fríamente, porque Rafael no sabe y tú no quieres. Me señaló con el dedo. ¿Le pusiste veneno? Puse los ojos en blanco. Ojalá. Rafael guardaba silencio, como siempre, y eso me enfurecía aún más. Intenté hablar con él. ¿Por qué no me dijiste lo del trabajo? Se encogió de hombros. Pensé que lo resolvería solo, pero yo ya no creía ni una sola palabra suya. Vivir con ellos se volvió insoportable. María exigía que le hiciera todo. Rafael fingía que todo estaba bien. Un día volví a casa y lo encontré con el periódico en las manos, buscando un trabajo temporal. ¿En serio?, pregunté. «Me mentiste durante 4 años, ¿y ahora esto?». Suspiró. «Sofía, voy a cambiar». Pero yo sabía que no lo haría, y María solo echaba más leña al fuego. «Trabajas demasiado», decía con una sonrisa burlona. «Dale una oportunidad a Rafael». No me contuve. ¿Oportunidad para qué? ¿Para perder más dinero? Decidí actuar. Llamé a mi madre, la única persona en quien podía confiar. «Mamá, estoy en problemas», dije, conteniendo las lágrimas. «Rafael no tiene trabajo, María me está volviendo loca, no sé qué hacer». Me escuchó en silencio y luego preguntó. «El condominio está a tu nombre, ¿verdad?». «Sí», respondí, «pero ellos viven como reyes aquí». Mi madre guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Véndelo». Me quedé paralizada. ¿Venderlo? Ni siquiera lo había considerado. «Se quedarán sin nada», añadió. «Que sientan las consecuencias». Me reí. «Mamá, eres un genio». La idea se instaló en mi mente. Me imaginé a Rafael y María desesperados, sin saber a dónde ir. Sería justo. «¿Estás segura?», preguntó mamá. «Es un gran paso». «Sí», dije, «quiero empezar de nuevo». Ella me apoyó. «Tu padre y yo siempre estaremos aquí. Ven cuando necesites». Por primera vez en mucho tiempo, sentí calor en el pecho. Pero primero, tenía que hacer bien las cosas. Empecé a seguir a Rafael. Una mañana dijo, «Voy a una entrevista de trabajo». Asentí y lo seguí. No fue a trabajar. Se sentó en un parque y luego fue al casino. Le tomé fotos en la entrada. Tenía pruebas en mis manos. Cuando volví a casa, escondí las fotos y esperé el momento adecuado. Esa noche, María volvió a insistir. «Limpia mi habitación. Me duele la espalda». Contesté sin dudar. «Límpiala tú. No soy tu sirvienta». Me miró fijamente, pero ya no tenía miedo. Esa noche decidí, no aguantaría más. Rafael y María creían que yo era su sostén, pero estaba lista para quitarles el suelo bajo los pies. El condominio era mío, y podía hacer lo que quisiera con él. Era hora de mostrar quién mandaba aquí. Estaba sentada en el sofá, mirando a Rafael y a María,
y todo dentro de mí estaba hirviendo. Pensaban que yo era su salvavidas, pero ya lo había decidido. Era hora de acabar con esta pesadilla. Una noche Rafael dijo: «Necesitamos hablar». Asentí, sabiendo que no me esperaba nada bueno. María fue la primera en hablar. «Ya no eres necesaria aquí, Sofía. Lárgate». Casi me atraganté. «¿Qué? Esta es mi casa», Rafael añadió. «Tu papel ha terminado, gracias por todo». Su calma me enfureció aún más. «¿En serio?», dije, mirándole a los ojos. «Si es así, divorciémonos. Ahora mismo». Rafael dudó, y María resopló: «Haz lo que quieras». No entendían lo que estaban perdiendo. Rafael, sin trabajo, y su madre viviendo de mi dinero, mientras yo había trabajado durante 15 años para comprar este condominio. Me levanté. «Está bien, me voy, pero sepan esto, se van a arrepentir». Sus sonrisas eran tan desagradables que casi no pude evitar gritar. Recogí lo esencial: un par de bolsas con ropa y documentos. «El divorcio lo tramitan ustedes», dije al despedirme, «y con el apartamento me encargaré yo». Ellos se quedaron en silencio, observando cómo me iba. No me di la vuelta. Esa misma noche, me fui a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta. «¿Sofía? ¿Ya llegaste?», asentí, y las lágrimas empezaron a caer solas. «Ha pasado mucho tiempo», dijo suavemente. «Descansa». Mi padre añadió: «Estamos contigo, no te apresures». Por primera vez en meses, dormí tranquila. A la mañana siguiente, desperté con un plan claro. El condominio estaba a mi nombre y podía venderlo. Rafael y María se quedarían sin nada, que intentaran salir adelante sin mi dinero. Llamé a un agente inmobiliario. «Quiero vender un apartamento en Barcelona. ¿Crees que pronto encontrarán un comprador?», me respondió. «Un lugar como ese se venderá rápido. Comencemos». Sonreí. Todo estaba encajando. Un par de días después, solicité el divorcio. Los documentos fueron tramitados en un mes, y Rafael ni siquiera discutió. Ahora él era un extraño para mí, pero lo que esperaba con ansias era el día en que el comprador viniera a ver el condominio. El agente me llamó. «Hay una persona interesada. ¿Puedes estar en el lugar?». «Claro», respondí. «Esto va a ser divertido». Cuando llegué, Rafael abrió la puerta y se quedó paralizado. «¿Qué haces aquí?». Sonreí. «Es curioso que me lo preguntes. Esta es mi casa». Él se quedó confundido. «¿De qué hablas?». En ese momento salió María. «¿Qué ruido es ese? Lárgate o llamo a la policía». Le respondí tranquilamente. «Llámala». «Pero ustedes no son nadie aquí. Estoy vendiendo el condominio». Rafael palideció. «Eso no es cierto». María dio un golpe con el pie. «Esta es nuestra casa». No respondí tajante. «Yo la compré y es mía. El comprador ya está en camino. Lárguense». Rafael me agarró de la mano, pero me zafé. Tropezó y cayó al suelo, se veía gracioso. María gritó: «¡No te atrevas!». Pero yo ya había llamado a la gente. «Vengan, me están molestando». Rafael se levantó y murmuró: «¿A dónde vamos?». «Han demolido nuestra casa vieja». Me encogí de hombros. «No es mi problema». Comenzaron a suplicar. «Nos equivocamos, perdona», dijo Rafael. María asintió. «Danos una oportunidad». Pero negué con la cabeza. «Demasiado tarde, lárguense». Agarraron sus cosas y salieron corriendo, como perros derrotados. El agente y el comprador llegaron una hora después. Todo fue rápido y fácil, cerramos el trato enseguida. Miré el apartamento vacío y sentí un alivio profundo. Más tarde, Carmen me llamó. «Sofía, ¿qué ha pasado con mamá y Rafael?». Respondí. «Están en un apartamento pequeño por ahí. Te lo advertí, mantente alejada de ellos». Ella suspiró. «Tienes razón. No me volveré a meter con ellos». Sonreí. Otra victoria. La venta del condominio fue un respiro de libertad para mí, pero la historia con Rafael y María aún no había terminado. Un par de semanas después de la venta, estaba revisando el correo cuando me encontré con una carta dirigida a Rafael. Era una factura de los cobradores. Debía una fortuna debido a sus apuestas en el casino. No pude evitar reírme. Aquí está la prueba. Luego recordé aquellos días en los que lo seguía. Cómo deambulaba por el parque y luego se metía en el casino. Tenía fotos de él. Y ahora también esta carta. Todo estaba cayendo en su lugar. Esa misma noche, Rafael me llamó. «Sofía», comenzó con voz baja, «¿podrías prestarme algo de dinero? Las deudas me están aplastando
Estoy metido en problemas. Casi dejo caer el teléfono de la incredulidad. ¿En serio?, le respondí. ¿Me mentiste durante años? ¿Perdiste todo? ¿Y ahora me pides ayuda? Él tartamudeó. Estoy trabajando, en serio, pero no me alcanza. No es mi problema, le corté. Dile a María que recibió lo que merecía. Y colgué. Su voz temblaba, pero no me importaba. Que se las arreglen solos. Decidí que era hora de seguir adelante. Vivir con mis padres era cómodo, pero quería mi propio lugar. Mi madre notó mi actitud. Sofía, pareces estar pensando en algo. Asentí. Quiero empezar de nuevo, un nuevo apartamento, una nueva vida. Ella sonrió. Eres fuerte. Haz lo que consideres necesario. Mi padre añadió. Si necesitas algo, estamos aquí. Su apoyo me reconfortó, pero Rafael no se rendía. Un par de días después apareció frente a la casa de mis padres. Abrí la puerta y me quedé paralizada. ¿Qué haces aquí? Se veía deshecho, con los ojos rojos. Sofía, perdóname, dijo. Lo arruiné todo. ¿Podemos empezar de nuevo? Me reí. ¿De nuevo? ¿Después de todo lo que hiciste? Se acercó más. Puedo cambiar, pero lo empujé. Es tarde. ¡Lárgate! En ese momento María apareció. Al parecer estaba esperando detrás de la esquina. ¡Sofía, eres cruel!, gritó. Estamos en la calle por tu culpa. Crucé los brazos. Ustedes solitos se metieron ahí. Trabajé 15 años para comprar esa casa y ustedes casi la destruyen. Ella dio un pisotón. Tú nos echaste. No respondí tranquilamente. Solo recuperé lo que es mío. Rafael murmuró. Estamos en una habitación pequeña, Sofía, pero lo interrumpí. Basta de quejas. Váyanse a casa. Se fueron. Y me quedé pensando, esto aún no se ha terminado. Tenía las fotos de Rafael en el casino y la carta de los cobradores. Tal vez debería entregarlas a alguien. Decidí esperar por ahora, pero mantenerlas listas. Luego me vino a la mente un viejo sueño. Los cómics. Todo lo que había vivido podía convertirse en una gran historia. Saqué una libreta y comencé a hacer los primeros bocetos. Sofía contra Rafael y María. Fue como una terapia. Una semana después, el agente inmobiliario me llamó. Sofía, tenemos un comprador para tu antiguo apartamento. ¿Te gustaría encontrarnos? Me sorprendí. ¿Qué apartamento? El condominio ya está vendido. Él explicó. Rafael intentó venderlo a su nombre, pero los documentos están a tu nombre. El comprador está en shock. Me reí. Este idiota no se rinde. Ven a la oficina, dijo el agente. Lo resolveremos. Llegué a la oficina y encontré a Rafael allí, pálido, acompañado por un hombre, probablemente el comprador. Sofía, dijo con dificultad. ¿Qué haces aquí? Sonreí. Este es mi condominio, ¿lo recuerdas? No puedes venderlo. El hombre miró entre nosotros. Entonces, ¿quién es el dueño? El agente intervino. Sofía. Rafael les mintió. Rafael se levantó de un salto. Solo quería pagar mis deudas. Negué con la cabeza. Esos son tus problemas. El comprador se fue y Rafael se quedó. «Me has destruido», dijo en voz baja. No le respondí. «Te destruiste tú mismo. Yo solo sigo adelante». Se fue, cabizbajo. Lo miré alejarse y supe que este era el punto final. Ahora estaba libre y lista para dibujar mi historia. Después de todos esos juegos con Rafael y María, me sentía agotada, pero libre. El condominio vendido, el divorcio finalizado y sus patéticos intentos de afectarme solo me hacían reír. Regresé a vivir con mis padres y comencé a reconstruir mi vida. Una noche, mi mamá se sentó a mi lado. «Sofía, qué bien que hayas aguantado. ¿Qué sigue?», sonreí. «Quiero tener mi propio lugar y tal vez dibujar un cómic sobre todo esto». Ella asintió. «La historia está lista. Dibuja». Me puse manos a la obra. Durante el día buscaba un pequeño apartamento en Barcelona y por la noche dibujaba. Mis bocetos cobraban vida. Sofía luchando contra el mentiroso Rafael y la astuta María. No era solo un pasatiempo, era como un desahogo. Sacaba todo lo que había acumulado. Un día, mi papá se asomó. ¿Es sobre tu vida? Sí, respondí, pero con un final feliz. Él se rió. Siempre fuiste una luchadora. Pero Rafael no desapareció. Un par de semanas después me escribió. Sofía, estoy hasta el cuello de deudas. Ayúdame por el pasado. Levanté los ojos al cielo. ¿Por el pasado?, respondí.
Me mentiste durante años y María me controlaba. Busca dinero tú mismo, me mandó otro mensaje. Estoy trabajando, pero los cobradores me amenazan. ¿No eres insensible? Resoplé y lo bloqueé. Ya estaba harta de sus historias. Luego me llamó Carmen. Sofía, ¿es cierto que Rafael y su mamá están en apuros? Me preguntó en voz baja. Suspiré. Sí, viven en algún agujero. Él juega en el casino y está hundido en deudas. Ella guardó silencio. Quería ayudar, pero recordé tu consejo de mantenerme alejada. Bien hecho, le respondí. Ellos se lo buscaron, Carmen bufó. Tienes razón. Te deseo lo mejor. Sonreí. Otro más que entendió con quién no vale la pena meterse. Encontré un apartamento pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Firmé el contrato y trasladé mis cosas. Mientras miraba por la ventana pensé, aquí está, mi nuevo comienzo. Pero entonces sonó el teléfono. Era el agente inmobiliario. Sofía, Rafael está haciendo de las suyas otra vez. Intentó impugnar la venta del condominio en los tribunales. Me reí. ¿En serio? ¿Con qué base? Dice que todavía estamos casados y que es una propiedad compartida. Moví la cabeza. El divorcio ya está hecho. No tiene ninguna oportunidad. Fui al agente. Me mostró los documentos. Todo está en orden, Sofía. El tribunal rechazará su demanda. Asentí. Gracias. Que lo intente. Unos días después me informaron que Rafael había perdido. Ni siquiera se presentó en el tribunal. Parece que se dio cuenta de que estaba perdido. Imaginé su cara y casi me reí en voz alta. Esa fue la última de sus tentativas para afectarme. Esa noche, me senté con un lápiz en la mano. Mi cómic seguía creciendo, ya había varias páginas. Sofía, en los dibujos, derrotaba a sus enemigos y construía una nueva vida. Añadí una escena donde ella quemaba su pasado simbólicamente. Mi mamá pasó por allí. ¡Qué bonito! ¿Lo vas a vender? Aún no lo sé, respondí. Tal vez solo para mí, pero en el fondo quería compartir esa historia con el mundo. Un mes después, Rafael me envió una carta, una de verdad, en papel. Sofía, estoy en el fondo. Mi mamá está enferma. No tengo dinero. Perdóname por todo. La leí y la dejé a un lado. Tal vez realmente está en apuros, pero eso no es mi problema. Les di oportunidad tras oportunidad y ellos eligieron la mentira. Que se arreglen ellos mismos. Yo miraba hacia adelante mi apartamento, mi cómic y una vida donde nadie me dijera qué hacer. Mientras estaba sentada junto a la ventana, entendí, no solo sobreviví, gané. Y ahora podía contar mi historia como quería. Estaba sentada en mi nuevo apartamento en Barcelona, mirando una pila de dibujos. Mi cómic estaba casi listo. La historia de Sofía, que atravesó la traición, la mentira y la lucha para hacerse más fuerte. Cada página gritaba mi victoria sobre Rafael y María. No solo sobreviví, sino que reescribí mi vida. Pero el pasado aún intentaba alcanzarme, como un viejo fantasma que no quiere irse. Una mañana, estaba tomando café cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé congelada. Rafael estaba en el umbral, delgado, con los ojos apagados. En sus manos llevaba una bolsa gastada. Sofía empezó en voz baja. No sabía dónde ir. Mi mamá está en el hospital, las deudas crecen. Ayúdame, por favor. Crucé los brazos. ¿Estás bromeando? ¿Después de todo lo que hiciste? Bajó la cabeza. Lo sé, soy culpable. Pero estoy al límite. Recordé todo. Sus mentiras sobre el trabajo, sus visitas al casino, cómo guardó silencio mientras María me humillaba. Rafael, le dije fríamente. Tú mismo te metiste en esto. ¿Por qué debería ayudarte? Levantó la mirada. Éramos una familia. Éramos. Respondí. Hasta que decidiste que el dinero era tu juguete. Se quedó callado. Ahora trabajo honestamente. En un café, lavando platos. Pero no es suficiente. Moví la cabeza. No es mi problema. Lárgate. No se movió. Sofía, vi tu cómic en internet, dijo de repente. ¿Subiste unas páginas? ¿Es sobre nosotros? Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Carmen me lo mostró, murmuró. ¡Me hiciste villano! Sonreí con sarcasmo. ¿Y qué querías ser? ¡Un héroe! Él apretó los puños. Es injusto. No soy tan malo. Perdiste nuestro dinero y me mentiste en la cara, corté. Lárgate, o llamaré a la policía. Rafael se fue, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Sí,
Subí unas páginas del cómic a la red, solo para ver la reacción. La gente comentaba, ¡qué historia tan genial! Sofía es increíble. Eso me daba energía. Pero ahora Rafael lo sabía. Algo me decía que volvería. Decidí estar preparada. Unos días después me llamó Carme. Sofía, ¿estás bien?, preguntó. Rafael estuvo en mi casa ayer, todo nervioso. Dijo que lo humillaste. Hice un sonido de desdén. Vino a pedirme dinero. Le dije que no. Carme suspiró. Está desesperado. Su madre en el hospital, él durmiendo en un cuartito. Pero no me meto. Tenías razón sobre ellos. Gracias, le dije. Eres sabia al mantenerte alejada. Ella rió. Por cierto, tu cómic está genial. Sigue así. Sonreí. Lo haré. Volví al trabajo en mi cómic. Añadí una nueva escena. Sofía está junto a la ventana, mirando la ciudad y quemando las cartas antiguas de Rafael. Era como una purificación. Luego dibujé una escena donde se encuentra con un viejo amigo, quizás un guiño al futuro. Los lectores en línea pedían más, y entendí que no era solo un pasatiempo. Era mi voz. Pero Rafael no se rendía. Una semana después, recibí una carta de su abogado. Estaba demandando, afirmando que parte del dinero de la venta del condominio le pertenecía, ya que estábamos casados. Casi se me cae la taza de la risa. Llamé a la gente. ¿Es esto cierto? Él respondió. Es una tontería. El divorcio resolvió todo. La propiedad es tuya. Solo está perdiendo el tiempo. Asentí. Que lo intente. El juicio fue rápido. Rafael llegó con un abogado barato que se enredaba con las palabras. Yo llevé los documentos, el contrato del condominio, los papeles del divorcio. El juez echó un vistazo y dijo, caso cerrado, la propiedad es de Sofía. Rafael se levantó. Pero yo vivía allí. ¿Vivieron a costa de ella?, cortó el juez. ¡Siéntese! Se desplomó en la silla y yo salí sonriendo. El último clavo en su ataúd. Después del juicio, fui a un café a celebrarlo. Pedí un café y pastel y me senté junto a la ventana. De repente, un chico joven con una sonrisa amable se sentó junto a mí. ¿Eres Sofía?, preguntó. Vi tu cómic en línea. Me sorprendí. ¿En serio? Sí, asintió. La historia es increíble. ¿Te gustaría publicarla? Me quedé paralizada. Esto parecía un sueño. Demuestra que hablas en serio, dije bromeando. Sacó una tarjeta. Javier, de la editorial Luz. Hablemos. Empezamos a conversar. Y pronto me di cuenta de que esto era una oportunidad. Un par de semanas después firmé el contrato. Mi cómic Sombras del Pasado estaba a punto de ir a imprenta. Javier me ayudaba con las correcciones y nos hicimos amigos. No era como Rafael. Era abierto y honesto. Una noche durante la cena me dijo, «Me inspiras, Sofía. No solo por el cómic, sino por ti misma». Me sonrojé. «Gracias. Solo quería vivir a mi manera», sonrió. «Y lo lograste». La presentación del cómic fue en una librería en el centro de Barcelona. La gente hacía fila para los autógrafos. Y yo no podía creer lo que veía. Mis padres vinieron a apoyarme. «Estamos muy orgullosos de ti», dijo mi mamá abrazándome. Mi papá añadió, «Les has mostrado a todos». Asentí. Esto es solo el principio, pero entre la multitud vi una cara conocida. Rafael. Estaba apartado, sosteniendo mi cómic. Cuando la fila se disolvió, se acercó. Sofía dijo en voz baja, «Lo leí. Has ganado. Lo miré. Sí. Y tú perdiste». Él asintió. «No estoy enojado. Te deseo suerte». Y se fue. Por primera vez no sentí ira, solo vacío. Él era el pasado, y yo daba un paso hacia el futuro. En casa, abrí una botella de vino y levanté mi copa. Por mí, por mis padres, por Javier, por los lectores. Mi cómic no solo fue una historia de venganza, sino una historia de cómo me encontré a mí misma. Terminando el vino, tomé el lápiz. Era hora de dibujar el siguiente capítulo. ¿Te ha gustado la historia de Sofía y su lucha por su libertad? No olvides dejar tu comentario abajo y compartir tus pensamientos sobre lo que piensas de la transformación de Sofía. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo significa mucho. Imagina esto. Sorprendí a mi esposa en el momento en que me rechazó con una mirada fría, y en mi cabeza ya germinaba un pensamiento impactante. Estoy embarazada, y eso lo cambiará todo. Me quedé en silencio.
pero por dentro ya estaba planeando una venganza que sabía que nunca llevaría a cabo. Todo comenzó con lo que podría haber parecido una noche normal. Estábamos cenando con Ana, y yo, tratando de iniciar una conversación sobre mis sentimientos, la miraba mientras ella estaba completamente concentrada en su plato. «Sabes, creo que deberíamos tener un bebé», solté inesperadamente. Al principio su reacción fue incierta, ya habíamos hablado de eso antes, pero siempre lo posponíamos. Y no estaba segura de si realmente lo había dicho en serio o si simplemente se me había escapado. Ella levantó la vista, pero en sus ojos no había chispa ni emoción alguna, como si fuera una frase vacía, lanzada al aire. Nuestra relación hacía tiempo que ya no era lo que era antes. En los últimos meses entre nosotros se levantaba un muro, casi no hablábamos, y la intimidad se había vuelto algo raro. Cada vez había una excusa. «Perdón, estoy agotada. El trabajo ha sido difícil. Necesito tiempo para mí». Trataba de no tomarlo a pecho. Pensaba que era algo temporal, pero sus palabras sobre el bebé encendieron una alarma en mí. ¿Por qué ahora? Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a sus palabras en mi cabeza. Tal vez era su forma de devolvernos a la vida, de encontrar algo en común. Pero en lo más profundo de mi ser sentía que algo no estaba bien. Las semanas siguientes me volví más observadora. Ana salía de casa más temprano, volvía más tarde. Pasaba cada vez más tiempo mirando el teléfono, algo que no era habitual en ella. Cuando trataba de preguntar qué ocurría, ella se desentendía. «Todo está bien, solo estoy cansada». Pero yo sabía, no era cansancio. A veces me culpaba por no haberlo notado antes, por no haber preguntado. Pero en ese momento simplemente no quería ver la verdad. Después de esa cena, la tensión no se disipó. Sus palabras sobre el bebé parecían haberse grabado en mi mente, dando vueltas sin cesar. Trataba de comportarme como siempre, pero la sensación de que todo se venía abajo no me dejaba en paz. Ana empezó a cambiar. Salía de casa más temprano, se quedaba fuera hasta tarde diciendo que tenía reuniones. Trataba de no obsesionarme. Me decía a mí misma que era solo estrés, pero las dudas seguían creciendo. Antes éramos abiertas la una con la otra, sin secretos, sin revisar teléfonos. Y ahora, el teléfono parecía estar pegado a su mano. Cuando llegaba un mensaje, ella echaba una mirada rápida y lo guardaba en su bolsillo, como si temiera que lo viera. Todo se vino abajo un día cuando regresé a casa antes de lo habitual. El trabajo me había agotado, así que decidí tomarme un respiro. Al subir las escaleras, percibí un olor extraño, dulce, floral. Nada que ver con el nuestro. Ana aún no había llegado. Me quedé parada, mirando la habitación. Todo estaba en su lugar excepto su blusa en una silla. La levanté. La olía el mismo aroma, fuerte y ajeno. Mi corazón empezó a latir rápidamente. No quería creerlo, pero ¿cómo explicarlo? Un perfume que no era el suyo. Esa noche me quedé en silencio, pero por dentro todo hervía. Fue la gota que colmó el vaso y rompió mi fe. A los pocos días, todo cambió. Ana estaba tomando una ducha y su teléfono quedó sobre la mesa en la sala. Vibró y vi accidentalmente un mensaje. El emoji de corazón junto al nombre Maximiliano me hirió los ojos. Traté de calmarme. Tal vez solo era un compañero de trabajo o un viejo amigo. No era nada grave, pero por dentro, algo gritaba que esa noche no dormiría tranquila. Mientras estábamos en la cama, la miraba. Quería pedirle explicaciones, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía si estaba lista para escuchar la verdad. Después de ese incidente, comencé a notar más cosas. Señales que antes parecían casualidades, ahora se conectaban en una cadena. No podía ignorarlas. La ansiedad crecía, como una sombra de la que no podía escapar. Esa semana, mientras Ana estaba en el trabajo, decidí limpiar la casa para distraerme. Siempre me ayudaba a poner en orden mis pensamientos. En el baño, tomé la papelera, nada fuera de lo común, hasta que noté algo entre las servilletas y envoltorios. Era una prueba de embarazo. Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que estaba vacía, simplemente olvidada. Pero al sacarla, vi 2 líneas rosas bien marcadas. La habitación parecía comprimirse. El aire desapareció. Los pensamientos se mezclaban. ¿Cuándo sucedió esto? Ana no dijo una palabra sobre la prueba, y casi no habíamos tenido intimidad en los últimos meses. Me senté en el borde de la bañera, apretándola en mis manos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una prueba vieja que ella tiró hace tiempo. Pero ¿por qué esconderla en la basura? No sabía cómo enfrentarla con esto. ¿Qué decirle?
¿Cómo explicarle lo que encontré sin parecer loca? Esa noche Ana llegó tarde. Traté de parecer tranquila, preparaba la cena, escuchaba sus historias sobre su día complicado, respondía con calma, como si todo estuviera bien, pero por dentro hervía el secreto que no podía liberar. Decidí guardar silencio por ahora, observar, reunir más pruebas. Desde ese día comencé a fijarme en cada detalle, sus palabras, gestos, miradas, como si buscara migas de pan que me llevaran a la solución. Después del hallazgo, cada día era como un juego de espera. Pretendía que todo estaba bien, pero dentro de mí, el miedo y la curiosidad me devoraban. ¿Qué estaba ocultando? Comencé a buscar respuestas en las pequeñas cosas. Una noche, buscando un bolígrafo en su escritorio, encontré un sobre arrugado. El logo de la clínica de tratamiento de infertilidad me hizo detenerme. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había un recibo reciente, de esa misma semana, y una hoja con citas médicas. Pero lo más impactante estaba en la parte de atrás. Una nota escrita a mano. Todo se solucionará, confía en mí. Miré esas palabras durante una eternidad, tratando de entender quién las había escrito y por qué Ana había ido allí sin mi conocimiento. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí. Me sentía traicionada, pero lo que más me asustaba era lo desconocido. Tal vez estaba imaginando cosas, pero entonces recordaba la prueba, los perfumes ajenos, los mensajes extraños. No era solo fantasía. Algo estaba ocurriendo a mis espaldas. Esa noche me quedé despierta. Ana dormía a mi lado y yo luchaba conmigo misma. Quería despertarla, exigirle respuestas, pero otra parte de mí me susurraba que no estaba lista para lo que iba a escuchar. Por ahora, decidí esperar. A la mañana siguiente, entendí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, pero temía preguntar directamente. ¿Y si Ana decide que la estoy atacando? Durante el desayuno, decidí ir con cautela. ¿Cómo estás? ¿Quizá quieres hablar de algo?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella sonrió, pero de manera insegura, y enseguida desvió la mirada. «Todo está bien», respondió, pero sus ojos delataban que algo no estaba bien. Cuando ella salió para el trabajo, observé cómo se cerraba la puerta, y por primera vez, pensé que ya no estaba frente a la misma mujer con la que me casé. Los pensamientos se mezclaban. ¿Quiero descubrir todo ahora o mejor espero? Un enfrentamiento podría llevar a una nueva mentira. E incluso peor, ella me podría culpar de todo. No, decidí. Por ahora permanecería en silencio y seguiría investigando. Ese día, volví a tomar su teléfono. Sí, lo sé, no es correcto, pero no había opción. Antes no me había fijado en un detalle pequeño. En el contacto de Maximiliano en WhatsApp había una foto de perfil. En la imagen, él sonreía junto a una mujer y 2 niños. Al principio pensé que era su hermana o amiga, pero mi corazón me decía otra cosa. Abrí su perfil, copié su número. Si Maximiliano pensaba que podía destruir mi matrimonio y salir ileso, se equivocaba. Necesitaba saber quién era. Esa noche, cuando Ana se quedó dormida, busqué a Maximiliano en las redes sociales. Encontrarlo fue pan comido. Su página de Facebook estaba llena de fotos familiares. Él, la mujer de la foto de perfil, claramente su esposa y los niños, que se parecían a él como 2 gotas de agua. Alguien les deseaba un feliz aniversario en los comentarios. Todo encajó. Este hombre no solo tenía un romance con mi esposa, sino que traicionaba a su propia familia. Y si pensaba que todo pasaría desapercibido, yo iba a hacer que las cosas cambiaran. Por la mañana, tomé otro número y le escribí a su esposa. El mensaje fue corto, sin emociones innecesarias. Tu esposo Maximiliano te está engañando con mi esposa Ana. Tengo pruebas. Si quieres saber más, llámame. No pasó mucho tiempo hasta que ella me devolvió la llamada. Su voz temblaba, pero se notaba que quería saber la verdad. Le conté todo, sobre los mensajes con los corazoncitos, las fotos, e incluso sobre sus planes de viaje que encontré en la conversación. Le envié los capturas de pantalla. Al otro lado de la línea, hubo un silencio pesado como una piedra. «Gracias por decirme», dijo finalmente. Su tono era frío pero decidido. Supe que no dejaría que esto pasara sin consecuencias. Ahora era el turno de enfrentarme a Ana. Ella no solo me engañó, sino que lo hizo frente a todos los que confiaban en mí. Ese mismo día, me senté al ordenador y redacté un correo. Incluí las capturas de pantalla de las conversaciones, las fotos de Maximiliano con Ana, todas las pruebas que tenía.
Lo envié a sus padres y a su hermana. El mensaje era simple. Necesitan saber la verdad. Ana me está engañando con este hombre. Aquí están las pruebas. Lamento tener que decir esto, pero ya estoy cansada de callar. No añadí enojo ni drama, solo los hechos. Cuando Ana regresó a casa, su teléfono no paraba de sonar. Al principio hizo como que no notaba, pero luego miró. Su rostro se palideció, como si fuera tiza. Tan pronto como abrió los mensajes. «¿Qué hiciste?», gritó. En su voz se mezclaban ira y desesperación. «Nada que no supieras», respondí, sin levantar la voz. «Solo dejé que la verdad saliera. Ahora todos ven quién eres». Ella intentó justificarse, diciendo que ya no estábamos bien, que Maximiliano le había dado lo que yo no podía. Pero a mí ya no me importaba. Sus palabras ya no significaban nada. Sus acciones lo dijeron todo. Más tarde supe que esa noche Maximiliano se enfrentó a su esposa. Su reacción fue dura, lo echó de casa. Él intentó ir a casa de Ana, pero allí también lo recibió un frío recibimiento. Su familia tampoco se quedó callada. Sus padres estaban en shock. Su hermana le escribió un largo mensaje lleno de decepción. Por primera vez en meses, sentí paz. No porque quisiera vengarme, sino porque finalmente tomé el control de mi vida. Ya no me ahogaba en sus mentiras ni en sus juegos. Su romance con Maximiliano, como se esperaba, se apagó rápidamente, pero no me importaba lo que sucediera con ellos. Pensaba solo en mí, cómo reconstruir mi vida y no dejar que nadie más me tratara así. Durante todo este tiempo trataba de entender cómo llegamos a esto. Antes, Ana y yo éramos inseparables. Recordaba cómo nos reíamos de chistes tontos, planificábamos viajes, construíamos sueños, pero en algún momento ella cambió. O tal vez yo no veía la verdad. Después de esa cena, cuando habló sobre tener un hijo, comencé a sospechar que algo no andaba bien, pero no pensaba que todo llegaría tan lejos. Ahora, mirando su silla vacía en la mesa, entendía. No era mi culpa. Ella tomó una decisión y yo solo abrí los ojos. Los días después de la revelación fueron extraños. Al principio esperaba que Ana volviera y pidiera perdón, pero eso no ocurrió. En lugar de eso, recibí un mensaje de su hermana: «Perdón por lo que pasaste. Nosotras tampoco sabíamos que ella era así». Fue inesperado, pero agradable. Al menos alguien de su familia reconoció mi dolor. Respondí brevemente: «Gracias, lo superaré». Y de verdad lo creía. Cada día me sentía un poco más fuerte que el día anterior. Mi venganza no fue ruidosa. No grité, no hice escenas. Solo mostré a todos lo que Ana ocultaba. Y eso fue suficiente. Su mundo se desplomó no por mí, sino por ella misma. No necesitaba demostrar nada. La verdad lo hizo todo por mí. Estaba sentada en el silencio de mi casa, tomando té y pensando en lo que me esperaba en el futuro. Esto no era el final, sino el comienzo. El comienzo de algo nuevo, donde por fin podía respirar libremente. Esa noche, cuando la verdad salió a la luz, supe que ya no podía seguir viviendo como antes. Ana no merecía quedarse en nuestra casa después de todo lo que había hecho. Estaba harta de los insultos, era el momento de actuar. Estaba sentada en la sala, la luz estaba atenuada, y ella entró como una sombra, pegada al teléfono. Su madre había escrito algo severo. Su hermana tampoco se contuvo, lo vi en su rostro tenso, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo rabia, como si yo fuera la culpable de todo. Finalmente, se detuvo frente a mí, cruzó los brazos y me lanzó. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Su voz sonaba desafiante, como si aún pensara que tenía el control. «Es simple», respondí, manteniendo la calma. «Te vas». Ella parpadeó. Claramente no esperaba eso. «¿Qué dijiste?», preguntó, pero ya no iba a dar marcha atrás. «Esta casa es mía. Quiero verte aquí. Tienes 1 hora para empacar tus cosas». Al principio se quedó congelada, como si no creyera que estaba hablando en serio. Siempre había evitado las peleas. Me disculpaba incluso sin tener culpa. Pero no ahora. Me levanté. Fui hacia la puerta y la abrí de golpe. «El tiempo ha comenzado». Intentó hacer un drama con lágrimas. «¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos vivido?». Su voz temblaba, pero casi me reí de su descaro. «¿De verdad quieres hablar de todo lo que hemos vivido?», le respondí, señalando el teléfono con sus conversaciones. «Porque juntos es lo último en lo que pensaste». Entonces ella se defendió. «¿Y todo lo que hice por esta casa, por nosotras? No puedes simplemente echarme». «Sí puedo»,
respondí tranquilamente. Tú misma destruiste lo que teníamos. Así que, vamos, muévete. Ana entendió que discutir era inútil. Agarró una maleta, metió ropa y cosméticos, lanzándome miradas de odio. Al llegar a la puerta, se detuvo. Me miró con desprecio y algo de súplica. Esto no debería haber terminado así, murmuró. Sí, respondí, pero así es. La puerta se cerró tras ella, y me quedé sola en el silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar libremente de nuevo. Por la mañana la casa parecía vacía, pero no me asustaba. Preparé café, me senté en la mesa y simplemente escuché el silencio. No era el final que había imaginado, pero era el que necesitaba. Más tarde me llamó un amigo. Los rumores ya habían llegado a él a través de la familia de Ana. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que en los últimos meses, respondí sinceramente. Por la noche, saqué una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. No era una celebración, pero para mí era un punto de partida. Serví una copa, miré la habitación y supe. Lo había logrado. Los primeros días sin ella fueron como una montaña rusa. Por la mañana me despertaba con un vacío en el pecho, como si una parte de mí se hubiera ido. Recordaba cómo Ana solía organizar sus cosas, cómo escuchábamos música los fines de semana. Incluso el silencio me recordaba a ella. Intenté ocuparme. Corría por la mañana en el parque, reorganizaba los muebles, cocinaba algo complicado. Eso ayudaba a distraerme de la tristeza. Pero por la noche era peor. La soledad me aplastaba, y muchas veces me quedaba despierta mirando al techo, repasando dónde todo salió mal. Con el tiempo, el vacío empezó a retroceder. Era casi imperceptible, pero lo sentía. Por primera vez en años tuve tiempo para mí, para pensar qué quería, qué me hacía feliz. Saqué la vieja guitarra que no tocaba desde hacía más de un año. Los primeros acordes sonaron torpemente. Los dedos habían olvidado las cuerdas, pero con cada nota sentía paz. Era algo mío, que nadie podría arrebatarme. Tocaba cada noche, y eso se convirtió en un ritual, un pequeño paso hacia mi verdadera yo. Luego empecé a llamar a mis amigos. Durante los años con Ana me había distanciado de muchos, sumida en nuestra rutina. Un día una amiga me invitó a un bar, y aunque dudaba, acepté. Resultó ser un salvavidas. Risas, conversaciones. Un par de cervezas entendí que la vida no se había terminado con el divorcio. Cada salida, cada pequeño gesto, cocinar la cena, caminar en el parque me recordaba que estaba avanzando. Incluso me inscribí en clases de dibujo, algo que había deseado durante mucho tiempo. El primer dibujo fue terrible, pero me reí de él, en lugar de enojarme. A veces aún pensaba en Ana, no con rabia, sino con tristeza. ¿Dónde nos perdimos? ¿Acaso cerré los ojos demasiado tiempo a los problemas? Pero esos pensamientos ya no me hundían. Aprendí a aceptarlos como parte del pasado. Mis amigos notaron que había cambiado, estaba más viva. Sonreía más a menudo. Un día, una amiga me dijo, «Pareces ser tú misma de nuevo». Y supe que tenía razón. No solo sobreviví a esto, sino que comencé de nuevo. Hubo días difíciles. A veces encontraba algo suyo en el armario, una bufanda, una vieja nota, y mi corazón se apretaba. Pero no las escondí. Las guardé con calma, como si me despidiera de algo lejano. Ya no temía a la soledad. Se había convertido en un espacio donde podía crecer. Recordé cómo amaba leer antes del matrimonio, y volví a tomar los libros. Cada noche, con una taza de té y una buena novela, era como un regalo para mí. Un día fui al campo, solo para cambiar de aires. Caminé por el bosque, escuché el viento, y de repente me di cuenta de que era feliz. No ruidosamente, no intensamente, sino tranquila y profundamente. Era mi felicidad, no ligada a nadie más que a mí misma. Regresé a casa con una ligereza que no sentía desde hacía años. Ana quedó en el pasado, y yo aquí, lista para seguir adelante. Los primeros meses después de la partida de Ana fueron como una prueba. Cada día se volvía un poco más ligero, pero la sombra del pasado aún me cubría. Pensaba en lo que teníamos, risas, planes, noches cálidas, y en cómo ella lo abandonó todo. Pero aprendía a no hundirme en esos recuerdos. Eran parte de mí, pero no toda mi vida. Después de la ruptura, subía y bajaba. A veces parecía que avanzaba, y a veces todo se derrumbaba otra vez. Reconstruirme no era fácil, pero entendí que lo que más me asustaba no era la soledad, sino la pregunta, ¿quién soy sin ella? Durante largos años, mi vida giró alrededor de Ana.
No me arrepentía de eso, pero en algún momento me perdí a mí misma. Mi personalidad parecía disolverse en nuestro nosotros. Y ahora, al no haber más nosotros, tuve que recogerme en pedazos. Un día, revisando el correo, encontré una carta sobre clases de yoga en nuestro barrio. En algún momento quise intentarlo, pero Ana lo consideraba aburrido y me rendí. Ahora decidí inscribirme. Al principio fue incómodo, me enredaba en las posturas. Me sentía torpe, pero con cada vez se hacía más fácil. Era más que un ejercicio. Era una forma de encontrarme, de sentir mi fuerza. Comencé a hacer lo que siempre había soñado. Reservé un viaje de fin de semana sola, sin planes ni excusas. Elegí un pequeño pueblo junto al río que siempre me había atraído. Caminaba por callejuelas estrechas, me sentaba en cafés con vistas al agua, escuchaba el ruido de la naturaleza. Ahí entendí que no necesitaba la aprobación de nadie para estar feliz. Claro, había momentos de debilidad. Por la noche en el hotel, la soledad me abrumaba. Las dudas regresaban, pero ya no huía de ellas. La tristeza no desaparecía del todo, se volvió parte de mí, pero ligera, una que podía llevar. Con el tiempo aprendí a valorar las pequeñas cosas. El café matutino, un libro antes de dormir, un paseo por el parque, todo eso se volvió mío. Recordé cómo amaba dibujar en mi juventud y compré un cuaderno con lápices. Mis bocetos eran simples flores, árboles, pero cada trazo me devolvía la alegría. Los amigos notaron el cambio. «¡Has vuelto a la vida!», me dijo una amiga durante una cena. Sonreí. Tenía razón. No solo sobreviví, empecé a vivir de nuevo. A veces el pasado aún llamaba a mi puerta. Encontraba fotos viejas o su taza olvidada, y el corazón se me apretaba, pero no me enojaba, solo las guardaba en una caja, como despidiéndome de algo lejano. Ana ya no era el centro de mi universo. Pensaba en ella sin dolor, con una tristeza leve, como en una vieja amiga con la que los caminos se separaron. Era una liberación entender que su elección no definía mi valor. Un día fui a un encuentro con amigos. Estábamos en un bar ruidoso, riendo, compartiendo historias. Me sorprendí pensando que no fingía estar feliz, realmente me sentía así. Alguien preguntó si me arrepentía del pasado. No, respondí. Me enseñó a ser más fuerte. Y era verdad. La ruptura con Ana me rompió, pero me dio la oportunidad de recomponerme, de ser mejor. Empecé a hacer planes. Me inscribí en un curso de fotografía, siempre quise aprender a capturar momentos. La primera clase fue emocionante. Me perdía en los ajustes de la cámara, pero al final fotografié una puesta de sol sobre el río. La foto no fue perfecta, pero era mía. Era otro recordatorio de que podía empezar desde cero y disfrutar del proceso. En casa colgué la imagen en la pared, un símbolo de que avanzaba. Había días en que extrañaba a Ana. No a la que me engañó, sino a la que fue antes. Pero sabía que esa Ana ya no existía, tal vez nunca existió. Dejé de culparme por no haber visto la verdad antes. Ese fue su camino, y yo elegí el mío. Cada paso una carrera, un libro nuevo. Una noche con amigos demostraba que lo estaba logrando. Hoy miro atrás sin enojo. La ruptura fue dura, pero me obligó a preguntarme, ¿qué quiero? ¿Quién seré? No sé qué me espera, pero me siento preparada. Aprendí a escucharme, a ponerme primero, a no disolverme en alguien más. Fue un camino largo, pero valió la pena. Si tuviera que dar un consejo a quien pasa por lo mismo, diría: no temas quedarte solo, es aterrador, pero ahí, en el silencio, te encontrarás. Mi vida ahora no es venganza ni arrepentimientos, son pequeñas victorias. La luz matutina en la ventana, el olor a pintura fresca en un lienzo, las risas de amigos en la mesa. No huyo del pasado, pero tampoco vivo en él. Ana se volvió un recuerdo, y yo, la real. Y eso, quizás, es lo mejor que pude hacer por mí misma. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿O también dejarías ir el pasado para empezar de nuevo? Escribe en los comentarios tus historias o pensamientos. De verdad quiero saber qué opinas. Y no olvides suscribirte para no perderte cómo termina esta historia. Vienen más giros por delante. Imagínate, 3 años de amor secreto y luego una puñalada por la espalda frente a todos. Mi novio Fernando sostenía una taza en la mano riéndose de un chiste cuando alguien mencionó mi nombre. Bianca, lo enamoraste de ti, ¿verdad? Le guiñaron un ojo. Y él se encogió de hombros fríamente. No inventen, Bianca y yo solo somos amigos. En ese momento, mi corazón pareció detenerse y una chispa de dolor se encendió en mi pecho. 3 años viviendo a la sombra de su vida,
ocultando mis sentimientos, y él los borró de un solo golpe. Forcé una sonrisa. Sí, solo amigos, intentando que mi voz no temblara. La tensión quedó suspendida en el aire. Alguien intentó aliviar el ambiente. ¡Genial! Entonces mi amigo estará encantado. Lleva tiempo suspirando por Bianca. Aquí tienes su número. No tuve tiempo de responder cuando Fernando dejó caer la taza, dio un paso hacia mí y me rodeó los hombros con un abrazo casual. Su mirada se clavó en el chico. Que lo piense 2 veces. Ella es mi amiga cercana y mantén a tus amigos lejos de ella. Me solté de su brazo. De hecho, denme el número, no me molestan las nuevas amistades. Me entregaron la tarjeta de inmediato y guardé el número en mi teléfono. Al levantar la vista, atrapé la mirada de Fernando. Una mezcla de diversión y algo indescifrable. Un peso me oprimió el pecho. Di un paso para alejarme, pero él me detuvo sacando su teléfono. En la pantalla, una foto nuestra. Él con una sonrisa satisfecha, yo con la mirada vacía. La descripción: objetivos de amistad. Algo dentro de mí se quebró. 3 años de encuentros a escondidas, noches en su casa, y él lo exhibía como una broma. Murmuré una disculpa y me fui al baño. Me miré en el espejo, abrí su publicación y dejé un comentario. Objetivos de amistad. Luego, simplemente, me fui. Fernando llamó más tarde preguntando dónde estaba. Le mentí. Dije que me sentía mal, y él no insistió. Solo me deseó descanso, pero no fui a casa. Solía estar en la suya a menudo, incluso quedarme a dormir. Pero en su apartamento no había ni rastro de mí. Todas mis cosas estaban acumulando polvo en el baño. Me gusta mantener mi vida privada en secreto, decía él. Si eso te parece bien, podemos estar juntos. Una excusa conveniente. Y la acepté porque le debía mucho a él y a su familia. Pero ahora lo entendí. No ocultaba su vida, me ocultaba a mí. Esa noche entré en su casa con mi llave. En el sofá del salón, un enorme oso de peluche rosa definitivamente no era mío, y tampoco suyo. De repente su publicación en redes sociales tuvo sentido. Era para otra. Curiosamente, apenas sentí dolor. Recogí mis cosas. Me quité el collar con el anillo, un regalo de Fernando que había llevado en secreto durante 3 años. Era hora de dejarlo atrás. Al tercer día en Barcelona, él llamó, pero no contesté. Media hora después llegó un mensaje. Guardaré el anillo 3 días. Era nuestro viejo ritual. Esperaba que volviera. Estuvimos juntos desde la universidad. Me mudé de Sevilla a Madrid por él. Antes no me rendía, pero ahora estaba cansada. Respondí. No hace falta, tíralo. No hubo respuesta. Bloqueé su número. Fernando se sirvió otra copa y vació el vaso. Alguien a su lado me mencionó. Mi amigo está loco por ella. Ha hablado de Bianca toda la noche. Fernando golpeó el vaso contra la mesa. No le interesa. Dile que no se meta. ¿Cómo lo sabes? Pasó el dedo por la pantalla del móvil. Bianca ya ama a otro. Aunque aparezca el mismo Brad Pitt, le daría igual. Tomó un cigarrillo y salió. Encendió el cigarro mientras miraba el último mensaje. No se envió, lo había bloqueado. Sonrió con amargura. Veamos cuánto te dura. En Barcelona los días pasaron rápido. Antes de volver a Madrid me encontré con un viejo amigo, Mateus, en un bar elegante. Iba con un traje oscuro, como siempre llamativo. Los amigos bromeaban. Yo me sonrojé, tal vez por el vino. Mateus atrapó mi mirada. Bianca, ¿cuántos años han pasado? Me puse de pie cuando se acercó. Había visto mi publicación en Instagram y decidió pasar. Vivía en el extranjero. Rara vez venía. Lo miré solo por ti, dijo en voz baja mientras charlaba con otros. Su presencia atraía miradas, pero yo aparté la vista. Añadió. Solo pasaba por aquí. No creo en las coincidencias, pero cuando la noche terminó, se ofreció a llevarme. Mis amigos desaparecieron y él no bebía. Condujimos en silencio. Sonó el teléfono. Una amiga de Madrid. Mañana saldremos a tomar algo. Fernando traerá a su nueva novia para presentárnosla. Me obligué a reír. Curioso, él quería que yo fuera. Después de todo, soy su mejor amiga. Mirando las luces de la ciudad, solté una risa seca. Solo amigos, ¿verdad? Me tengo que ir. Colgué, ignorando sus llamadas hasta que el teléfono enmudeció. El coche se detuvo. Mateus se giró. Llegamos, Bianca. Miré la ciudad. Las luces parpadeaban en el cristal bajo la lluvia. Mi corazón estaba entumecido. Mateus, susurré. Mi reflejo estaba vacío. Las palabras desaparecieron.
Él salió en silencio, abrió mi puerta. Mi corazón latía con confusión. En el ascensor, su mirada era tan intensa que la evitaba, pero su presencia se sentía. La puerta de la habitación se abrió. Entré. Él cerró con llave. El aire se volvió pesado. No era pasión, no era amor. Era el deseo de borrar a Fernando de mi memoria. Mateus se acercó y me atrajo hacia un beso. No fue tierno ni agresivo, solo intenso, con una tensión oculta. Me dejé llevar por un instante, pero algo no encajaba. Fernando no debería estar en mis pensamientos después de todo lo que hizo. Me ocultó, me apartó cuando le convenía, sin importarle mis sentimientos. Pero aun sabiendo eso, no podía continuar. Mateus se detuvo y me miró a los ojos. ¿No quieres esto? No era una pregunta, sino una afirmación. Negué con la cabeza, sin encontrar palabras. Suspiró. Pasó una mano por su cabello y retrocedió. Sabía que no lo habías olvidado. Un nudo se formó en mi garganta. Quise negarlo, pero habría sido una mentira. No es que me aferrara a Fernando. Simplemente no podía soltar el pasado. Mateus sonrió con amargura. Siempre me has dejado en segundo plano, Bianca. Sus palabras fueron como una bofetada. Eso no es cierto, empecé. Pero él me interrumpió con una risa seca. ¿No? En la escuela lo elegiste a él. Y ahora, después de todo lo que te ha hecho, sigues atrapada en él. Abrí la boca para responder, pero no tenía nada que decir. ¿Y sabes qué es lo peor? Continuó. Que aún así, vine aquí como un idiota. Bajé la mirada sintiendo una presión en el pecho. Lo siento. Él guardó silencio por un momento y luego suspiró. No te disculpes. No me debes nada. Tomó su chaqueta de la cama. No tengas prisa. Si alguna vez quieres algo real, búscame. Pero no como un plan de respaldo. Y se fue, dejándome frente a la puerta cerrada. Caí sobre la cama, sintiendo un vacío dentro de mí. ¡Qué irónico! Mateus tenía razón. Seguía ahogándome en pensamientos sobre Fernando. Y me odiaba por ello. Pasé los siguientes días tratando de distraerme. Paseos, cenas con amigos, cualquier cosa para no pensar en él. Pero los pensamientos siempre regresaban, hasta que una mañana sonó el teléfono. Fernando. Podría haberlo ignorado, pero contesté. Mi voz salió cortante. ¿Qué quieres? Él guardó silencio por un momento. No volviste. Luego soltó una risa seca. Ni siquiera quieres escucharme. Fernando, ¿qué quieres? Suspiró. Verte. Mi pecho se oprimió. Estaba cansada de fingir ser su amiga mientras él presumía de alguien más. Bianca, no es lo que piensas. Me equivoqué. Ahora lo veo. Qué conveniente, ¿no? Lo notaste justo cuando me fui. Ven, hablemos. Quería decirle que no, pero una parte de mí ansiaba respuestas. Y esa parte ganó. Mañana por la tarde, dije antes de colgar. Al día siguiente, me esperaba en un café. El mismo peinado ordenado, la misma mirada seria que antes hacía latir mi corazón más rápido. Ahora, no sentía nada, solo vacío. Sonrió, pero sus ojos delataban tensión. Me senté frente a él. Fernando me observó. Luego bajó la vista. Lo arruiné, ¿verdad? Crucé los brazos. Si necesitas escucharlo, sí, rió sin alegría. Pensé que tenía todo el tiempo del mundo, que siempre estarías ahí. Mi estómago se encogió. Pues te equivocaste, asintió mirando su café. ¿Estás con alguien? No es tu asunto. Apretó los labios. No le gustó mi respuesta. Rodé los ojos. Ah, ¿ahora te importa? Porque antes dejaste claro que te daba igual. Se pasó una mano por la cara. Parecía agotado. ¿Todavía me amas? Tragué saliva. No lo sé. Fernando aún era una parte de mí, pero eso no significaba que regresaría con él. Me miró directamente. ¿Puedo arreglarlo? No, no puedes. El dolor en sus ojos casi me hizo ceder. Pero recordé los años en su sombra. Me puse de pie. Merezco algo mejor. Se quedó helado, queriendo decir algo, pero no encontró las palabras. Por primera vez, lo dejé atrás. Alejarme de él fue como exhalar tras una larga asfixia. Pero el sabor seguía siendo amargo. Años me mantuvo oculta. Me apartó cuando le convenía. Y ahora quería solucionarlo con unas cuantas palabras, como si eso pudiera borrar todo lo que fui para él. Nada. No. Olvidarlo así de fácil sería un regalo para él.
Fernando tenía que sentir lo que era ser insignificante, descartado, ignorado. Y yo haría que lo sintiera. En los días siguientes, lo dejé creer que seguía adelante. Mantuve la distancia, bloqueé su número, desaparecí de su vida. Entonces, una noche, llegó un mensaje de Mateus. Estoy en Madrid. ¿Salimos? Sonreí. El momento era perfecto. Mateus no era tonto. Sabía que no estaba lista para algo serio, pero estaba dispuesto a distraerme. A las 8 estaré lista. Entramos al restaurante y supe que nos había notado. Mateus siempre destacaba, elegante, seguro de sí mismo. A su lado, yo también lo parecía más. Y entonces vi a Fernando. Estaba en la esquina con su nueva novia, la que había presentado a sus amigos. Ella reía, aferrada a su brazo, pero su mirada estaba clavada en mí. Perfecto. Tomé la mano de Mateus y le susurré algo al oído. Él rió en voz baja. No necesitaba mirar a Fernando para saber que lo estaba quemando por dentro. El camarero nos guió a nuestra mesa y escogió un asiento desde donde él pudiera verme. Mateus notó algo y sonrió. ¿A quién estamos molestando? ¿Adivina? Se rió. Esto no es seguir adelante, Bianca. Bebí un sorbo de vino, fingiendo calma. ¿Quién dijo que quiero seguir adelante? Me observó y negó con la cabeza. ¡Estás jugando con fuego! Solo estoy equilibrando la balanza. Fernando se levantó, como si fuera al baño, pero disminuyó el paso al pasar por nuestra mesa. Bianca. Su tono fingía sorpresa. Fernando, ¡qué coincidencia! Respondí con indiferencia. Entrecerró los ojos. ¿Quién iba a decir que regresarías a Madrid tan rápido? El mundo es pequeño, ¿no? El silencio se hizo pesado. Mateus observaba con interés, pero no intervenía. Fernando añadió, ¿estás bien? Sonreí. Mejor que nunca. Su mirada se endureció. Me alegra saberlo. Y se fue, sin esperar respuesta. Pero yo sabía que no se rendiría tan fácil. Unos días después, mi teléfono vibró con mensajes. Fernando, ¿hablamos? Fernando, quiero entender qué pasó. Fernando, necesitamos vernos. Y luego, Fernando, Mateus, ¿en serio? Estaba claramente furioso. Respondí corto y directo. Mi vida no es tu asunto. Leído. Silencio. Sonreí. Pasaron 2 semanas y apareció en mi casa. Tocó la puerta como si tuviera derecho y entró sin invitación, con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Cruzó los brazos. ¿Viviendo, Fernando? ¿Sorprendido? Se frotó la frente, nervioso. Estás saliendo con Mateus solo para hacerme enojar. Resoplé. Oh, ahora te importa. Cuando fui tu secreto, te quedaste callado. Pero ahora que estoy con alguien que no me esconde, te enfureces. Cerró los ojos y exhaló. Sé lo que hice, Bianca. Guardé silencio. No quiero perderte. Hace tiempo habría creído esas palabras. Pero ahora, me reí. Ya me perdiste. Decidí rematarlo. Saqué el teléfono y le mostré una foto. Mateus y yo en el balcón de un hotel de lujo sonriendo, abrazados. Fernando palideció. No te atreverías. Di un paso hacia él y le clavé un dedo en el pecho. Te esperé 3 años. No te daré ni 3 minutos más. Me miró como si no me reconociera y se fue sin decir nada. La puerta se cerró y sentí una fría satisfacción. Finalmente, Fernando probaba su propia medicina. Pero sabía que no se rendiría. Perder el control para él era como un puñal en la espalda. Los días pasaban y disfrutaba cada uno como pequeñas victorias. Salí con Mateus un par de veces y cada encuentro parecía quemar a Fernando más que cualquier palabra. Sentía su mirada. Me seguía. Al principio coincidimos en un café pura casualidad. Pero cuando ocurrió 2 veces en una semana, supe que era intencional. Y luego fue peor. En una reunión de trabajo, rodeada de gente clave para mi carrera, sentí su presencia. Me giré. Estaba en la esquina, con un vaso de whisky. Fernando no bebía y que estuviera ahí, solo, mirándome como un depredador. Me puso en alerta. Me comporté como si nada. Pero entendí que la batalla aún no estaba ganada. Seguía queriéndome de vuelta, y hasta que no lo destruyera por completo, no me dejaría en paz. Esperé a ver qué haría. No tardó. Esa noche, un mensaje llegó desde un número desconocido. ¿Hablamos? Sonreí. Era él. Silencio de mi parte. Otro mensaje. Bianca, solo quiero hablar. Y luego, sé que me amas. Reí para mí misma. De verdad lo creía. El último mensaje me intrigó. Reunámonos. Es importante. ¿Importante? La curiosidad ganó. ¿Dónde? En nuestro café. Todavía lo llamaba a nuestro.
como si quedara algo entre nosotros. Fui. No por sus lágrimas, sino para darle el golpe final. Estaba ahí, con un traje impecable, pero con ojeras marcadas. No había dormido. Me senté. Fernando me miró, juntando las manos sobre la mesa. Bianca, empecemos de nuevo. Casi me río. ¿Tú quieres? Pues yo no. Se tensó, conteniendo su enojo. Fui un idiota. Tenía miedo. Pensaba en mí y no en ti. Siempre estuviste ahí. Lo detuve. Fernando, esto es patético. Su mirada se endureció. ¿Patético? Sí. Solo te acordaste de mí cuando me fui, cuando tomé las riendas de mi vida. No es arrepentimiento, es tu ego. No soportas que fui yo quien te dejó. Apretó los puños. Te amo. No. Durante 3 años me escondiste. Me hiciste sentir invisible. Eso no es amor, Fernando. Eso eres tú. El silencio cayó entre nosotros. Sonrió torcido. ¿Estás con Mateus por venganza? Estoy con quien quiero. ¿Es mejor que yo? Lo miré directo. Mateus no fue el primero, pero nunca me hizo sentir como si no existiera. Eso lo destruyó. Se giró, apretó la mandíbula, inhaló profundo y preguntó, si desde el principio hubiera estado contigo abiertamente, ¿seguiríamos juntos? Sonreí. Si así fuera, nunca habría entendido mi verdadero valor. Tomé mi bolso. Perdiste, Fernando. Acéptalo. Pero no lo aceptó. Días después, comenzaron las llamadas anónimas. Primero esporádicas, luego constantes. Y luego, peor. Una noche Mateus me llamó, furioso. Fernando apareció en mi oficina. Me congelé. ¿Qué? Se presentó diciendo que tú lo quieres, que todo esto es un juego. Herví de rabia. ¿Y qué hiciste? Le di 2 opciones. Irse o seguridad. Se fue, pero no ha terminado. Apreté los dientes. Fernando no soportaba perder. Estaba cansada, así que hice lo que él menos esperaba. Tomé el teléfono y llamé, pero no a Fernando. Llamé a su nueva novia. Encontré su número fácilmente. Un par de minutos en redes sociales y listo. Respondió con inseguridad. ¿Hola? ¿Lucía? Silencio. ¿Quién habla? Sonreí. Bianca. ¿Sabes quién soy, verdad? Pausa. Supongamos que sí. ¿Qué quieres? Hablar sobre Fernando. Y le conté todo. 3 años siendo un secreto. Sus mentiras, sus mensajes, sus intentos de recuperarme. Para terminar, la advertí. Si no te vas ahora, serás la siguiente. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. Gané. 2 días después, Fernando me escribió. ¡Gracias! Me arruinaste la vida. Sonreí. Leí el mensaje y lo borré sin responder. Estaba destruido. El tiempo pasó, y la tormenta que intentó desatar se disipó. Pero las cicatrices quedaron. Después de aquel mensaje, desapareció. Ni llamadas, ni encuentros casuales, nada. Como si se hubiera evaporado. Así tenía que ser. Los amigos me contaron que Lucía se marchó al día siguiente de nuestra conversación. Sacó sus cosas, cambió las cerraduras. Fernando intentó convencerla, pero ella entendió todo y lo divulgó. Su reputación, de la que tanto presumía, se desplomó. Los que antes reían con sus chistes y fingían no ver sus debilidades, se alejaron. Las chicas que alguna vez lo perseguían ahora, solo veían un perdedor patético. Pensó que yo quedaría destrozada. Pero lo único que mostró fue su propia miseria. Lo último que supe de él fue que dejó su trabajo y se fue a algún lado. ¿Qué fue de él? Me da igual. Con Mateus nunca fuimos pareja. Lo supe desde el principio. Y él también. Lo nuestro era una conexión que me ayudó a salir del infierno, pero no amor. Una noche, después de la cena y unas copas de vino, tomó mi mano y sonrió. Esto no es para siempre, lo sabes. Asentí, apretando su mano. Lo sé. Y ya, sin dramas, sin lágrimas, él siguió su camino. Yo, el mío, lo recuerdo con cariño, sin arrepentimientos. Mateus me sacó de la oscuridad en la que Fernando me hundió. Y siempre le estaré agradecida. Yo cambié. Me convertí en lo que Fernando temía ver en mí. Segura, libre. Antes aceptaba ser la opción de repuesto. Ahora brillaba por mí misma. Construí mi carrera. Hice contactos. Logré lo que soñaba. Mi nombre empezó a sonar en mi campo. Y la gente me conocía como Bianca, la mujer que no vivía a la sombra de nadie. Y entonces, la vida me lanzó un giro inesperado. Un día, tomaba café en un café bullicioso cuando escuché Bianca. Levanté la vista. Frente a mí estaba Daniel, un viejo amigo de Fernando. Nos habíamos cruzado en Barcelona años atrás, pero entonces no pasó nada. Se veía increíble. Traje elegante,
Mirada que atravesaba. Hace mucho que no nos vemos, sonrió. Sí, toda una vida, respondí. Hablamos durante horas. Fluido, sin esfuerzo. Me contó que había crecido en los negocios, viajado mucho, pero decidió asentarse. Y entonces, algo cambió. No sentí miedo ni ansiedad. Solo calma. Por primera vez, supe que no necesitaba a nadie para ser feliz. Si Daniel quería quedarse, genial. Si no, también estaría bien. Salimos juntos. Me llevó a cenar. Me hizo reír. Y al despedirse, me miró de una manera diferente. No sé cuándo te convertiste en esto, pero me gusta. Y le creí. Fernando ya no formaba parte de mí. Se quedó donde debía estar, en el pasado. Después de poner a Fernando en su lugar con la llamada a Lucía, desapareció de mi vida. Pero no me hice ilusiones. Gente como él no se rinde tan fácil. Disfrutaba mi libertad, pero en el fondo esperaba que hiciera algo más. Y así fue. Una semana después, el teléfono empezó a sonar sin parar con llamadas de un número desconocido. No contesté, pero insistían. Primero una vez al día, luego cada par de horas. Después llegaron los mensajes. Bianca, dame una oportunidad. No soy quien crees. Por favor, habla conmigo. La desesperación se notaba en cada palabra, pero no caí. Pensó que podría atraparme de nuevo con sus palabras bonitas, como antes, cuando yo me tragaba sus excusas. Pero esa Bianca débil quedó en el pasado. Bloqueé su número. Un día después, las llamadas venían de otro. No se rendía. Decidí ponerle fin. Le escribí: déjame en paz. No te necesito. La respuesta llegó de inmediato. No entiendes lo que pierdes. Te amo, resoplé. Su amor no era más que una soga con la que intentaba retenerme. No volví a responder, pero las llamadas no cesaron. Una noche, el teléfono me despertó a las 3 de la mañana. Otro número nuevo. Apagué el sonido y volví a dormir. A la mañana siguiente, mi amiga de Madrid llamó. Fernando estuvo molestando a todos anoche, preguntando por ti. Parecía un loco. Fruncí el ceño. ¿En serio? Sí, incluso fue a tu casa, pero no te encontró. Eso ya era demasiado. No solo estaba molesto, se estaba volviendo loco. Y eso me inquietaba. Esa tarde, trabajaba en un café con mi laptop cuando, por el rabillo del ojo, lo vi. Fernando estaba al otro lado de la calle, mirándome fijamente. No se movía, solo me observaba. Fingí que no lo veía, pero mi pulso se aceleró. ¿Estaba esperando que saliera? ¿Pensaba entrar? Después de unos minutos, se fue. Pero lo entendí. Me estaba siguiendo. Ya no era una coincidencia. Por la noche, se lo conté a Mateus. Frunció el ceño. Bianca, esto ya no es un juego. Dile que te deje en paz. ¿Crees que funcionará? Tal vez no. Pero entonces tendrás una razón para llamar a la policía. Me quedé pensando. Tenía razón. Era hora de ponerle punto final. Al día siguiente, Fernando apareció en mi casa. Golpeó la puerta. Abrí con la cadena puesta. Se veía horrible. El pelo desordenado, los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Bianca, escúchame, dijo con voz ronca. Lo interrumpí. Vete, o llamo a la policía. Se quedó inmóvil. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Me tienes harta. Apretó los puños. No puedes hacerme esto. Sí puedo. Lárgate. Me miró con una furia salvaje. Luego escupió. Te arrepentirás. Y se fue. Cerré la puerta y solté un suspiro. Después de eso, las llamadas se detuvieron. Parecía que entendió que no estaba jugando. Pasó un mes. Vivía mi vida plenamente, disfrutando cada día. Mi carrera despegó. Nuevos proyectos, reuniones con gente influyente, ofertas que me dejaban sin aliento. Ya no miraba atrás. Mateus llamaba a veces. Hablábamos de todo y de nada. Bromeaba diciendo que me había convertido en una dama de hierro. Yo reía. Gracias por ayudarme a salir de todo esto. Siempre a la orden respondía con sinceridad. Seguimos siendo amigos, lo mejor que pudo pasar. Él no fue mi salvador. Solo me dio el empujón que necesitaba para levantarme sola. Entonces, la vida me sorprendió. Estaba en un café, tomando un café y revisando correos cuando escuché: ¿Bianca? Levanté la vista. Frente a mí estaba Daniel, un viejo amigo de Fernando. Nos habíamos visto en Barcelona años atrás, pero entonces todo quedó en nada. Se veía increíble. Traje elegante, sonrisa segura, mirada que atrapaba. Hace mucho que no coincidíamos, dijo, sentándose. Sí, como en otra vida, respondí. Nos pusimos a hablar. Me contó cómo construyó su negocio. Viajó por el mundo y decidió asentarse en Madrid. Yo le hablé de mis logros.
de cómo me levanté después de todo, de cómo dejé atrás las sombras. Él escuchaba, asentía, y luego dijo, «¿Has cambiado? ¿Para bien?» Sonreí. «Lo intento». Pasamos toda la tarde conversando. Me invitó a cenar y acepté. En el restaurante, bromeó, me contó historias de sus viajes, y yo reí como una niña. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, sin miedos, sin expectativas. Al salir, me miró fijamente. «No sé cuándo te volviste así, pero me encanta». Le sostuve la mirada. A mí también. Y era la pura verdad. Fernando ya no vivía en mis pensamientos. Se quedó donde debía estar. En el pasado, Daniel no irrumpió en mi vida de golpe. Nos vimos un par de veces más. Cenamos, caminamos, hablamos de todo. No presionaba. Y eso me gustaba. No lo veía como un salvavidas, como antes a otros. Era completa por mí misma. Un día, me preguntó, «No necesitas a nadie para ser feliz, ¿verdad?» Asentí. «Pero si alguien quiere caminar a mi lado, no me molesta». Sonrió. Bien saberlo. Y entendí. Si se quedaba, sería un complemento, no una necesidad. Sobre Fernando corrían rumores. Algunos decían que se había ido del país con una maleta. Otros, que había comenzado una nueva vida en Italia. ¿Verdadero o falso? Me daba igual. Lucía, según decían, tenía un nuevo romance y brillaba de felicidad. Mentalmente le deseé suerte. Salió a tiempo. Mateus enviaba mensajes desde el extranjero contando sobre su vida, y yo construía la mía. Nuevo apartamento con vista a la ciudad. Planes ambiciosos. Gente que me veía como Bianca, no como la sombra de alguien más. Cada día era mío. Un día, caminando por la calle, el viento trajo el olor del mar. Ese aroma que me recordaba a Sevilla, la ciudad que dejé por Fernando. Antes me dolía. Ahora, solo me hizo sonreír. Me detuve un segundo. Respiré profundo y seguí adelante. El pasado me había soltado. Me convertí en lo que siempre quise ser. Libre, fuerte, auténtica. Daniel llamaba a veces. Proponía vernos. Yo aceptaba. Sin planes. La vida fluía. Disfrutaba cada giro del destino. Hasta que, una mañana, recibí una carta extraña. Sin firma. Solo una línea. ¿Creíste que esto había terminado? La caligrafía no me resultó familiar, pero algo me decía que no era una coincidencia. Apreté el papel mirando por la ventana. ¿Fernando? ¿O alguien más? Mi corazón titubeó un segundo, pero me enderecé. Que venga quien sea. Estoy lista. Mi historia no terminó. Apenas comienza. ¿Qué harías en el lugar de Bianca al recibir esa carta? Déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte la continuación de esta historia.